Bueno, continuando entonces con el tema de esta sección, hablaremos de los errores sistemáticos, ¿verdad? Lo que llamamos también los sesgos en la investigación. Vimos anteriormente los errores aleatorios que ya explicamos y dijimos en su momento que son errores que se presentan siempre, que se deben al azar, es decir, no los podemos controlar, no los podemos evitar, pero sí con las técnicas que explicamos los podemos minimizar. En este caso vamos a hablar entonces de lo que llamamos el error sistemático o los sesgos en la investigación, que por lo general son introducidos por los participantes o por el investigador. Solo como una manera de repaso, bueno, entonces ya habíamos visto que en los principales aspectos pues, que nosotros consideramos en una investigación es definir con claridad nuestro problema de investigación a través de una pregunta, escoger el diseño que nosotros consideramos que es el más adecuado para responder esa pregunta, seleccionar la población adecuada, la muestra adecuada para poder trabajar nuestro problema de investigación, calcular el número de individuos necesarios, una muestra que sea adecuada, que permita validar el estudio que estamos haciendo, medir las variables con precisión y exactitud, planear nuestra estrategia de análisis, planear también nuestro estudio cuidadosamente, cómo lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Ejecutar el estudio además apegados lo más posible a ese planteamiento que hicimos, a ese protocolo de trabajo que planteamos, interpretar los resultados con precaución y por supuesto, bueno, comunicar los resultados. Digamos que estos son a grandes rasgos, nuevamente, y como resumen, los objetivos que nos planteamos y la estrategia siempre que seguimos cuando estamos trabajando con un, un estudio de investigación. Hablábamos entonces nuevamente, tratamos siempre como investigadores de que nuestro planteamiento sea respondido de manera válida y precisa, de manera objetiva, tratando siempre de minimizar los errores que pueden ocurrir. ¿Para qué? Para darle validez al estudio, que vamos a ver qué significa eso. Sin embargo, bueno, en cualquier estudio se deben considerar, como ya lo dijimos, dos tipos o dos posibilidades de error. El error aleatorio, que ya discutimos, y el error sistemático, del cual vamos a hablar a continuación. Entonces el error sistemático es lo que se conoce como un sesgo. Es un error en el diseño del estudio, ya sea porque se seleccionó de manera adecuada los sujetos, lo que llamamos sesgo en la selección, o también el sesgo en la medición de la información, lo que llamamos el sesgo de información. Y entonces, por supuesto, esto van a conducir a una estimación incorrecta o inadecuada o no válida del efecto o del parámetro que estamos tratando de estudiar. Es decir, el estudio no va a ser preciso, tal y como veíamos en la clase anterior, ¿verdad? En el apartado anterior, cuando hablábamos del error aleatorio. Nuevamente, entonces tenemos dos tipos de sesgo o dos tipos de errores sistemáticos grandes, uno que tiene que ver con la selección o error de selección y el error de información, es decir, cómo estamos captando la información para responder a nuestra pregunta o a nuestro planteamiento de investigación. Entonces el sesgo de selección aparece cuando se elige una muestra que no representa de forma adecuada a la población o los grupos que formamos cuando vamos a comparar. Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un ensayo clínico, o también lo podemos hacer con estudios observacionales a través de lo que denominamos eh, algunos tipos de diseño, como el de cohortes o el de casos y controles, pues nosotros podemos cometer error en la selección de la muestra, es decir, de dónde estamos tomando los sujetos para participar en ese estudio. Y entonces puede ser en la selección de la muestra como tal o en la asignación, en la discriminación de los sujetos para asignarlos a cualquiera de los dos grupos. Fíjense ustedes, por ejemplo, tomando un ejemplo nuevamente de Argimón, supongamos que se desea estimar la prevalencia de una enfermedad en los sujetos adultos residentes en un municipio. Entonces, ¿qué se hace? Se estudian los primeros 100 sujetos que acuden a la consulta en un centro de salud, evidentemente. Los sujetos que acuden a la consulta no son representativos de la población, de toda la población del municipio, porque pudieran ser a lo mejor las personas que tengan cierta edad, que por lo general, o del sexo femenino, que son quienes por lo general acuden más a los servicios de salud. Entonces, no pudiera ser, este es un sesgo en la selección, ¿por qué? Porque no representa la población total del municipio. Entonces, la idea en ese caso es trabajar con una población que represente a toda la población del municipio. Otro estudio que quiere validar la relación entre la aparición de cáncer de pulmón y la exposición previa al humo de tabaco.
Se observa, por ejemplo, que un 90% de los sujetos con cáncer de pulmón ingresados a un hospital, que son los casos, eran fumadores. Suponemos además que los individuos del grupo control se eligen entre los pacientes ingresados en el servicio de neumonología, de forma que la mayoría de ellos padece limitación crónica del flujo aéreo y que el 88% había estado expuesto al humo del tabaco. Ante estos resultados, ¿verdad?, pudiéramos concluir erróneamente que no existe asociación entre el humo del tabaco y el cáncer de pulmón, ya que un porcentaje muy alto de fumadores es muy similar en ambos grupos. Sin embargo, la selección del grupo control en este caso no fue afortunada, ya que la limitación del flujo aéreo está relacionada con el humo del tabaco, lo que enmascara su asociación con el cáncer de pulmón. Entonces, fíjense nuevamente, este ejemplo demuestra nuevamente que es fundamental para hacer una selección adecuada de las muestras o incluso de los participantes de un estudio, conocer muy bien lo que estamos trabajando y además revisar la literatura. Aquí es importante, esto es fundamental. Digamos que este punto es muy importante, sobre todo para lo que tiene que ver con la revisión de los antecedentes. Más que cumplir con un requisito desde el punto de vista académico o digamos desde el punto de vista de lo que es la metodología y la investigación, los antecedentes sirven es precisamente para esto, para poder darnos información, para que nosotros estemos pendientes, para que podamos estar atentos, ¿verdad?, de cuáles pudieran ser algunos de los sesgos que pudiéramos introducir nosotros en la investigación por un desconocimiento. Entonces los sesgos de selección también se pueden producir durante el seguimiento de los participantes. ¿Sí? Si la probabilidad de desarrollar una enfermedad entre los sujetos que se pierden es diferente en cada uno de los grupos, evidentemente. ¿Sí? Si la pérdida de personas en uno de los grupos es muy grande, pues es probable que los resultados no sean los más adecuados. Vean otro ejemplo, tomado nuevamente de Argimón. Consideremos un estudio que compara dos intervenciones, A y B, administradas a cada una de ellas a un grupo de 100 sujetos, y que se producen 20 pérdidas durante el seguimiento en cada uno de los grupos. El porcentaje de éxito en ambas intervenciones es del 50%, entre los que finalizan el estudio, por lo que se podría concluir que poseen la misma eficacia. Sin embargo, entre las pérdidas, solo el 1% de sujetos que recibieron la intervención A fue clasificado como éxito, mientras que con la intervención B lo fue el 50%. Cuando se calcula el tanto por ciento total de éxito, resultó que la intervención B era más eficaz. Entonces fíjense que, aunque al principio parecía que no existían diferencias entre ninguna de las dos, cuando se calcula nuevamente en función de las pérdidas y del resultado que obtuvieron esas pérdidas para el estudio, nuevamente entonces aquí vemos cómo hay una diferencia. Entonces esto es fundamental, nuevamente repito, aquí muchas veces nosotros nos valemos, repito, de la revisión de los estudios previos, esa revisión previa que debemos hacer de nuestros estudios para poder obtener información valiosa. Ahora, en cuanto al sesgo de información, este se produce cuando las mediciones de las variables de estudio son de mala calidad o son sistemáticamente desiguales entre los grupos. La principal fuente de este tipo de error es la aplicación de pruebas poco sensibles, ¿verdad? La sensibilidad o especificidad de la prueba no es la adecuada para la medición de las variables, o de los criterios diagnósticos tampoco han sido los más adecuados. Los criterios diagnósticos pueden ser incorrectos o son distintos en cada grupo, así como las imprecisiones u omisiones en la recogida de los datos, lo que yo les decía un poco con el error aleatorio. Si utilizamos diferentes instrumentos, ¿verdad?, para medir, que puede ser la encuesta o que pueden ser también los instrumentos de medición propios, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hacer una medición de algunos parámetros sanguíneos y hacerla a través de procedimientos diferentes puede introducir un tipo de sesgo en la información. Entonces esto es fundamental. Veamos aquí también, para clarificar un poco más la importancia de este tipo de situaciones, algunos ejemplos extraídos nuevamente de Argimón. Si en un estudio, por ejemplo, se mide el peso de los sujetos en una báscula mal calibrada, evidentemente se obtendrían medidas incorrectas, ya que se utiliza un instrumento de medida que es inadecuado. Nuevamente, no pudiéramos utilizar para comparar la presión arterial y la eficacia de un medicamento en un estudio, por ejemplo, en un ensayo clínico, a un grupo le medimos la tensión arterial con un esfingomanómetro manual y a otro lo hacemos con un esfingomanómetro digital, porque las medidas van a ser diferentes. Entonces eso evidentemente introduce un error en la información. También consideremos, por ejemplo, un estudio cuyo objetivo es comparar el peso en función del sexo,
con una báscula, pero que en este caso sí está bien calibrada. Sin embargo, la medición de los hombres se hace sin zapatos y en ropa interior, mientras que el responsable de pesar a las mujeres sigue otro criterio diferente y efectúa la medición con zapatos y con ropa de calle. El problema aquí es que se aplica un instrumento, el mismo instrumento, que además está bien calibrado, pero con una forma diferente. Es decir, aquí se aplica un protocolo distinto. Entonces vean ustedes cómo, nuevamente reitero, la importancia del protocolo, de las personas que toman las medidas, de la claridad que deben tener en el uso de los instrumentos y la aplicación de los mismos para obtener unas medidas que sean lo más precisas posible, porque en este caso entonces estaríamos introduciendo un sesgo de información. Si se quiere estudiar una asociación entre la ingesta de alcohol y la hipertensión, y en los hipertensos se obtiene la información a partir de una entrevista personal, mientras que en los individuos del grupo control se obtiene de las historias clínicas, es de esperar que en el primer grupo la información sea más exacta y sistemáticamente diferente de la obtenida en el grupo control. ¿Por qué? Porque probablemente las preguntas no sean las mismas, la respuesta sea diferente, en los que están participando en el estudio tengan mayores probabilidad de responder más o tengan más factibilidad para responder o estén más propensos a responder, mientras que en la historia clínica es una historia que se hace en el momento de que el paciente acude a una institución de salud. Entonces aquí es que se usan instrumentos diferentes para un mismo grupo. Por ello las variables deben medirse con el mismo instrumento, que debe ser además bien validado, que esté bien calibrado y que se aplique de la misma forma en todos los participantes del estudio. Los errores sistemáticos, que pueden ser de selección o de información, a diferencia de los que ocurren con el error aleatorio, no se pueden atenuar con el tamaño de la muestra. De hecho, aunque se incluyan más individuos, lo único que se va a lograr es perpetuar el error, porque estamos aplicando mal el instrumento, o está mal calibrado, o estamos aplicando mal el protocolo en estas características. Entonces aquí es muy poco probable la corrección que pudiéramos hacer, diferente que lo podemos hacer con el error aleatorio, la corrección que pudiéramos hacer con el aumento de la población. Entonces el error sistemático va ligado al concepto de validez, y es que la estimación de un parámetro o de un efecto se considera válida si representa verdaderamente el valor del fenómeno que se pretende medir. Fíjense que en los estudios analíticos, y recuerden que nosotros tenemos estudios de tipo descriptivo, analítico, pero también los ensayos clínicos pueden ser de grupo eh, comparativo, y en ese caso utilizamos el grupo control. Entonces aquí siempre que queremos estimar la asociación o el efecto de un factor de estudio sobre una variable de respuesta, por ejemplo que la reducción del colesterol sérico, que sería la variable de respuesta, se consigue con un grupo con un determinado tratamiento, por ejemplo un hipolipemiante, que es el factor de estudio, que puede ser el medicamento. Sucede igual también si nosotros estuviéramos estimando a través de un estudio de tipo observacional el efecto negativo que pudiera tener ese mismo hipolipemiante en esa población. Entonces, en estos diseños, además del grupo que está expuesto al factor de estudio, que es que sería el grupo experimental, necesitamos utilizar un grupo control que sirve de referencia para lo que ocurre en los sujetos no expuestos a dicho factor, de forma que puedan compararse los resultados obtenidos en ambos grupos. El siguiente muestro, que tomamos también de Argimón y Jiménez, muestra la necesidad de un grupo control para esto en este tipo de estudios. Fíjense que en la década de los 50, un tratamiento para la angina de pecho gozaba de gran popularidad entre los cirujanos, era la ligadura de la arteria mamaria interna. Se pensaba que con ello se aumentaba el flujo sanguíneo hacia el miocardio. En 1959, Kopp y sus colaboradores publicaron un estudio controlado, doble ciego, en el que los individuos del grupo experimental se les practicaba la ligadura, mientras que los del grupo control se les practicaba una incisión superficial sin ningún tipo de ligadura en la arteria, con el fin de que ni los pacientes ni los investigadores que evaluaban los resultados pudieran conocer a ciencia cierta si pertenecían a un grupo o al otro. En este estudio se observó la recuperación del 32% de los pacientes a quienes se había hecho la ligadura de la arteria y a un 43% de los de control. Entonces fíjense ustedes que la importancia del grupo control, si no hubiese existido el grupo control, se hubiese seguido practicando una intervención quirúrgica que realmente era innecesaria. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el grupo control demostró que no era necesaria esa intervención para producir una mejora en la mejora, en este caso del infarto agudo del miocardio. Es probable que otras intervenciones sean las que tuvieran más efecto. Entonces, si no hubiese existido un grupo control, se hubiese podido llegar a la conclusión errónea de que la ligadura era eficaz. La función entonces de un grupo control es estimar cuál sería el valor de la variable de respuesta
en el caso de que no existiera asociación con el factor de estudio. Por ello debe formarse de manera que sea comparable con el grupo de estudio en todos los aspectos, excepto en la exposición al tratamiento que recibe. Por ejemplo, en un ensayo clínico serviría para determinar la respuesta esperada en ausencia de la intervención, o en un estudio de casos y controles para estimar el porcentaje esperado de sujetos expuestos si no existiera asociación con la enfermedad. Entonces vean que es importante. Y repito, el grupo control debe parecerse al grupo experimental en todas menos en el factor que estamos estudiando. Entonces, ¿qué efectos debemos controlar? Entonces, si no se utiliza un grupo control, es difícil saber si los resultados obtenidos van a ser debidos al factor de estudio o a otros efectos que no se pudieran controlar. Por ello, entonces, vamos a describir los principales efectos que deben controlarse cuando se diseña un estudio. Entonces, el primero es el efecto Hawthorne. Este es una respuesta inducida por el conocimiento de los pacientes o de los participantes en el estudio de que están siendo precisamente evaluados. La participación en un estudio por lo general hace cambiar el comportamiento de las personas, tanto en el grupo de estudio como en el grupo control. El hecho de explicarles en qué consiste la experiencia, unido a que durante cierto tiempo deben visitar al médico con más frecuencia, por lo general hace que los participantes alteren sus hábitos y obtengan una respuesta que no es atribuida al factor de estudio, ¿sí? Esto se describió por primera vez durante la década de los 20 del siglo pasado, durante 1920, cuando la Western Electric Company efectuaba una serie de experimentos en su fábrica Hawthorne en Chicago, con el fin de determinar el efecto, por ejemplo, de la iluminación en la producción. Los grupos control trabajaban bajo una iluminación constante, mientras que en los grupos de experimentación esta iluminación era variable, aumentaba o disminuía. El resultado fue que la producción se incrementó no solo en los grupos de estudio, es decir, en los que estaban sometidos a una luz constante, sino también con independencia en los grupos en ambos grupos, independientemente de la intensidad de la luz. Entonces, sino también en los grupos de control. Aquí parecía claro pues que el simple hecho de que los trabajadores sabían que estaban siendo vigilados supuso un aumento en la producción. En los estudios sin grupo de comparación, por supuesto, esto es más difícil de determinar, el efecto de la intervención y el debido al hecho de que se sienten estudiados los participantes. Con un grupo de comparación este efecto no se elimina, pero es de esperar que ocurra por igual en ambos grupos y de este modo es posible conocer cuál es el verdadero efecto de la intervención. Es decir, realmente el hecho de que se plantee la presencia de un grupo control ahí no va a modificar este tipo de efectos, pero los investigadores estiman que va a ser igual en ambos grupos y por ello entonces ellos como que se anulan entre sí. Por ejemplo, un ensayo clínico que evaluaba dos estrategias para reducir el número de peticiones de laboratorio y radiología solicitadas por médicos residentes de primer año, que se efectuaba por Martin y colaboradores en la década de los 80 del siglo pasado. Un tercer grupo, al que no se le practicaba ninguna intervención, también sirvió como control. Los residentes tenían conocimiento de que existía el estudio y de cuál era su objetivo. Cuando se comparó el número de peticiones al inicio y al final del estudio de cada grupo, se obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre todos ellos, incluido el grupo control, lo que sugería la existencia de un efecto Hawthorne. Sin embargo, al comparar los grupos entre ellos, se observó que los dos grupos de estudio tuvieron un descenso significativo en el número de peticiones en relación con el grupo control, lo que sugiere que las estrategias puestas en marcha realmente fueron efectivas. Otro de los efectos a controlar es el efecto placebo, que se puede definir como la respuesta que se produce en una persona enferma como consecuencia de la administración de un tratamiento, pero que no puede considerarse como un efecto específico del mismo. ¿Verdad? Esta razón, cuando una enfermedad no tiene un tratamiento activo conocido o ampliamente aceptado, se quiere evaluar la eficacia de un nuevo fármaco. Por ello, entonces es importante que al grupo control se le administre un tratamiento lo más parecido posible al nuevo fármaco, en todas las características, excepto en la actividad farmacológica con el fin de controlar el posible efecto placebo, ya que el hecho de tener un grupo control al que se le administra un placebo permite aislar el verdadero efecto debido a la intervención. Sin un grupo de comparación es imposible diferenciar qué parte se debe al efecto del fármaco y cuál es a otro factor. Otro de los efectos a controlar es la regresión a la media. Se entiende por regresión a la media la tendencia de los individuos que tienen un valor extremo de una variable a presentar valores más cercanos a la media de la distribución cuando esta variable se mide por una segunda vez.
Entonces se entiende, como repito, como la tendencia que tienen las personas que están participando en un estudio que presentan valores extremos de una variable a presentar unos valores más cercanos cuando se les efectúa una segunda medición de esta variable. Los tratamientos o las intervenciones en general se ensayan cuando una variable que expresa una enfermedad o un factor de riesgo presenta valores fuera de lo común, por lo que es posible que en subsecuentes mediciones esos valores sean menos extremos, incluso en ausencia de una intervención eficaz. Puede suceder, por ejemplo, cuando se seleccionan sujetos porque en una visita presentan un valor elevado de presión arterial y sin embargo en visitas sucesivas este valor de la presión arterial es mucho más baja, simplemente por una variabilidad de la presión arterial o por un efecto del tratamiento en estudio. Fíjense, entonces es así como que, bueno, la persona presentó una elevación de la presión arterial en un momento determinado, se incluye en el estudio, pero en visitas sucesivas esa presión arterial es posible que haya disminuido. Entonces ahí no sabemos si realmente fue como consecuencia del tratamiento que se está aplicando, de lo que se está evaluando, o como consecuencia de una regresión a la media. Y finalmente, otro de los factores a controlar es la evolución natural. Cuando el curso de una enfermedad tiende hacia su resolución, los esfuerzos terapéuticos pueden coincidir con la recuperación observada, pero pero no ser la causa de ese problema. Eso está claro, ¿verdad? Es decir, puede que la enfermedad haya remitido no por efecto del tratamiento que se le está aplicando en el estudio, sino porque realmente ese es el tiempo o esa es la manera como naturalmente la enfermedad remite. Entonces, como decimos aquí, esto es lo que se conoce como la evolución natural de la enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de comparar siempre resultados obtenidos con un estudio con los del grupo control. Nuevamente aquí, la importancia del grupo control se manifiesta. ¿Por qué? Porque bueno, el grupo control lo que va a hacer es que no va a hacer que el efecto desaparezca, pero va a permitir evidenciarlo, hacerlo evidente realmente. Entonces fíjense, estos son los 4 efectos a controlar: el efecto Hawthorne, el efecto placebo, la regresión a la media y la evolución natural. Este tipo de efectos son importantes porque, repito, incluyen sesgos en la medición de nuestras variables o en la medición de nuestros resultados. Fíjense entonces la función del grupo control. En esta figura, la columna A muestra el efecto total observado en el grupo de estudio y sus respectivos componentes. La columna B, ¿verdad? Fíjense, hay una evolución natural que sería la parte azul más oscura, el efecto Hawthorne sería la evolución, un azul más degradado, el más degradado sería el efecto placebo y el efecto de la intervención o la exposición es lo que está prácticamente en azul celeste claro. Entonces vean ustedes cómo la columna B corresponde a la situación en la que el grupo control recibe un placebo, por lo que es posible aislar perfectamente el efecto de la intervención. La columna C representaría la situación en la que, por las propias características de la intervención, por ejemplo la educación sanitaria, es imposible obtener un grupo control con placebo. Los integrantes del grupo control saben que están participando en un estudio y son controlados con la misma pauta de visitas y exploraciones, por lo que no se les administra la intervención. Mientras que la columna E ilustra la situación de un estudio en el que un grupo control no sabe que está siendo estudiado y por tanto solo se controla la evolución natural de la enfermedad. Entonces en este gráfico, ¿verdad?, trata de explicar un poco la situación de cada uno de estos efectos y de la importancia del grupo control. Y yo los invito a que ustedes puedan revisar esto en el libro de Argimón y Jiménez, que aparece una amplia exposición para que puedan entender mucho mejor este parámetro. Bien, como hemos dicho, los estudios analíticos siempre tienen como, digamos, como premisa tratar de establecer la diferencia que puede existir entre un grupo eh, experimental y un grupo control en función de un requisito de una variable. El requisito principal para para que esta comparación sea válida es que los grupos sean similares en relación con todas las características que influyen sobre los resultados, eh, excluyendo solamente la exposición al factor de estudio. A menudo estas variables se distribuyen de modo desigual y es necesario corregir estas diferencias. Tomemos por ejemplo sencillo, los resultados de una investigación muestran que la incidencia de la limitación del flujo aéreo es mucho mayor en hombres que en mujeres. Esto significa entonces que la diferencia del sexo es un factor de riesgo o bien o se puede explicar más bien por la diferencia en el hábito tabáquico entre hombres y mujeres. En, en este último caso, ¿verdad?, o en esta última suposición, el tabaco sería un factor de confusión de la relación entre el sexo y la incidencia de limitación
del flujo aéreo, porque los hombres tienen una mayor incidencia en el consumo de cigarrillos que en las mujeres. El fenómeno de confusión aparece cuando la asociación observada entre el factor de estudio y la variable de respuesta puede ser total o parcialmente explicada por una tercera variable, que es ese factor de confusión. O, por el contrario, cuando una asociación real queda enmascarada por este factor. Para que una variable sea considerada como una variable de confusión, debe estar asociada tanto al factor de estudio como al factor de respuesta. Y además no debe ser un factor intermedio. Vamos a ver esto a través de unos ejemplos para tratar de entender lo que es ese factor de confusión. Vamos a suponer un estudio hipotético de la asociación entre el consumo de café y el cáncer de laringe. Entonces fíjense ustedes que el factor de estudio aquí sería el consumo de café y el cáncer de laringe, que sería la variable resultado. A partir de los datos totales se estima un porcentaje de expuestos entre los enfermos, es decir, los que presentan el cáncer de laringe que han tomado café es el 58%, superior al 42% observado en el grupo control, es decir, 42% que presentan cáncer de laringe y toman café entre los controles, lo que sugiere una asociación, 42% que presentan el cáncer de laringe y no toman café. Entonces se presenta una asociación, lo que sugiere una asociación entre el consumo de café y el cáncer de laringe, ¿verdad? Porque es mayor en el grupo que está expuesto al factor de estudio, que en este caso es el consumo de café. Sin embargo, si analizamos los datos en subgrupos o en estratos en función de si los sujetos eran fumadores o no, se observa que un porcentaje de los sujetos expuestos al consumo de café es igual en los casos y en los controles. Y entonces desaparece la asociación que nosotros hemos planteado al principio. Entonces en este caso la variable fumador actúa como un factor de confusión. Es un factor de riesgo del cáncer de laringe porque está asociado con la respuesta. Y además está relacionado con la figura, con la variable de exposición, que es el consumo de café. ¿Por qué? Con la variable de estudio, que es el consumo de café, ya que una proporción importante de los controles que son fumadores también toman habitualmente café. Entonces vean ustedes cómo en este caso la variable, ¿verdad?, de estudio es enmascarada por un factor de confusión que es el consumo de tabaco, en este caso, o el hábito tabáquico, ser fumadores. Un factor de confusión también puede sobreestimar o subestimar, ¿verdad? Estimar por encima o estimar por abajo el efecto. Veámoslo también con otro ejemplo. Un estudio en el que se evalúa la asociación entre el ejercicio físico, que es la variable de exposición, y el infarto agudo del miocardio, que es la variable de respuesta. Parte de la hipótesis de que a mayor ejercicio, menor es el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio. Una variable que podría ejercer de factor de confusión sería la edad. Por un lado, es más probable que los más jóvenes, que las personas más jóvenes realicen más ejercicio, que es relación con la variable de estudio, ¿verdad? Hacen ejercicio, hacen más ejercicio. Y por otro, que tengan un menor riesgo de desarrollar infarto agudo del miocardio, que está relacionado con la enfermedad. Entonces pudiera ahí obtenerse una respuesta que está enmascarada por la edad. Entonces la edad pasa a ser un factor enmascarador. ¿Por qué? Porque no se corrigió por la edad precisamente. Otro, si se cumple con esta condición, la edad actuaría entonces como un factor de confusión que tendría a sobreestimar el efecto, en este caso del ejercicio, como un efecto protector del infarto agudo del miocardio. Siguiendo con este ejemplo también, el sexo también pudiera actuar como un factor de confusión, ya que los hombres suelen realizar más ejercicio físico que las mujeres y además presentan un riesgo mayor de padecer infarto agudo del miocardio. Así pues, la asociación protectora del ejercicio físico sobre el infarto agudo del miocardio quedaría también subestimada o estimada por debajo si no se tuviera en cuenta la diferencia en la proporción de hombres y mujeres que pudiera haber en la muestra. Finalmente, para concluir con este apartado de los errores y cómo ellos afectan la investigación, hablamos entonces de la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere entonces al grado en que los resultados de un estudio son válidos o están libres de error para la población que ha sido estudiada. Los errores sistemáticos y los factores de confusión afectan la validez interna de un estudio. Por el contrario, la validez externa está asociada más al hecho de poder hacer una extrapolación de nuestros resultados del estudio hacia la población en general, ¿verdad? Que se puedan llevar a una población más amplia, a la población en general, y que se pudieran utilizar. Sin embargo, la primera condición para que unos resultados puedan ser generalizables es que tengan primero validez interna. Algunos estudios se diseñan siempre pensando en conseguir la máxima validez interna, aunque esto sea a costa de grandes limitaciones para la validez externa, son los estudios de tipo explicativo, y en otros casos lo que se desea es tener la máxima validez externa posible,
Estos son lo que llamamos los estudios pragmáticos. Pero esta actitud no debe llevar a sacrificar nunca la validez interna del estudio. La generalización o la extrapolación de los resultados no se hace además exclusivamente a partir de un único estudio, sino que debe tener presente lo que llamamos la plausibilidad biológica, la posibilidad de resultados similares, que se apoye en otros resultados, que se apoye en otras investigaciones. Entonces, en este caso, la generalización va a depender siempre de la consistencia de resultados en diferentes estudios y de que los mecanismos sean plausibles realmente. Entonces, por eso algunos investigadores o algunos autores prefieren trabajar siempre con la validez interna y prevalecer o, digamos, privilegiar siempre la validez interna por encima de la validez externa, porque la validez externa se va a conseguir con una mayor evidencia, con la acumulación de una mayor evidencia científica que pueden realizarse en diferentes estudios. Bien, con esto entonces damos por concluida el tema que tiene que ver con los errores. En la próxima clase vamos a continuar con los diseños de investigación, específicamente con los de tipo observacional, que ya vimos en la unidad en la asignatura de Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, y que vamos entonces a hacer un repaso, tratando de ser un poquito más explicativo con algunos factores que se encuentran en estos detalles. Muchas gracias.